Capítulo 18. Un traje viejo. Poco después de haber regresado a Inglaterra, comencé a recordar a todos los chinos que prácticamente no tenían ropa que ponerse. Cientos de ellos habían sido expulsados de sus hogares y estaban concentrados en la China libre. Muchos habían abandonado la China continental y habían huido a Formosa y otras islas. Estaban apiñados en manadas en peores condiciones que los animales en las granjas. Hasta en los campos organizados para refugiados el alimento era escaso y había muy poca ropa para regalarles cuando los raídos harapos que habían llevado durante meses se les caían a pedazos. Observé cómo los ingleses vestían ropa de abrigo para el invierno a pesar del racionamiento y de los cupones para adquirir materiales útiles. No había ninguno en necesidad apremiante de comida o de vestido. De hecho, la vida era ahora menos dura que en la época en que yo salí de Inglaterra, porque en aquel tiempo teníamos grandes filas de gente sin empleo y muchos hombres, mujeres y niños estaban subalimentados y mal vestidos. En mis viajes para hablar en varias iglesias, hablé de la situación desesperada de los cristianos chinos. No pasó mucho tiempo sin que comenzaran a llegar paquetes tanto de ropa usada como nueva. Yo compartía un hogar en Londres con mi querida amiga la señora Rosa María Brisco. En alguna ocasión nuestra pequeña casa había sido parte de las caballerizas que pertenecían a las mansiones señoriales de los potentados que tenían sus hogares en Bryanston Square. Ahora ya no tenían necesidad de caballerizas, de modo que los establos fueron convertidos en pequeños y acogedores apartamentos, cada cual con una pequeña cochera. Nosotros no teníamos carro, así que la cochera era la bodega donde guardábamos toda la ropa usada que recibíamos. Rosa María era una dama perteneciente a la nobleza por nacimiento y su educación y antecedentes eran diferentes a los míos, pero a ella no le molestaba hacer la clasificación de toda aquella ropa que recibíamos cada semana. Ella no podía predicar y jamás había estado en China, pero amaba a los chinos que nos visitaban y estaba tan interesada como yo en todos los aspectos del trabajo. Justo antes del mayor movimiento postal de Navidad, enviamos 15 paquetes de 25 libras de peso cada uno a una misionera de Noruega, que trabajaba con un enorme campo de refugiados al lado del territorio comunista. Como siempre, cuando la partida de paquetes llegó y antes de ser abiertos, la misionera organizó una reunión especial de oración a fin de pedir a Dios sabiduría y dirección para distribuirlos. Esa noche la misionera se encontró con un comerciante chino cristiano quien le informó que viajaría entre Hong Kong y Macao, transportando sus mercancías. ¿Hay muchos refugiados en Macao?, preguntó ella. El lugar está repleto, contestó él. ¿Se hace alguna labor cristiana entre ellos? A nadie se le permite hacer nada porque Macao pertenece a los portugueses. ¿Quiere usted llevarse uno de estos paquetes y orar para que pueda entregar la ropa a los más necesitados? De modo que con uno de los bultos sin abrir, el comerciante emprendió la marcha hacia Macao. Él tenía un cuarto en la ciudad y fue directamente allí para dejar sus pertenencias. Luego decidió salir a comprar algo de comida. Al caminar por la calle encontró un hombre que parecía enfermo y hambriento. Sin embargo, caminaba con orgullo y dignidad, a pesar de que todo lo que llevaba sobre su extenuado cuerpo era un chaleco sin mangas y unos pantalones de mujer. El comerciante lo miró fijamente y se quedó asombrado. Este hombre en una ocasión había sido uno de los hombres más prominentes de China. «Señor, ¿busca usted alojamiento?», preguntó tímidamente el comerciante. El desconocido sacudió la cabeza. «¿Quiere usted acompañarme a comer?», continuó el comerciante. «Muchas gracias, acepto su invitación», replicó cortésmente. Juntos se fueron a un pequeño restaurante y el comerciante ordenó una comida sencilla. «Le reconocí cuando caminaba por la calle», dijo el comerciante mientras seguía comiendo. «¿Hay algo en que yo pueda servirle? Creo que usted es cristiano. ¿Quiere que oremos juntos?». El comerciante inclinó su cabeza y en forma sencilla el gentil hombre dijo: «Oh Señor, te doy gracias por contestar las 2 primeras partes de mi oración. Tú me has traído a un lugar seguro. Me has dado que comer. Ahora contesta por favor la tercera parte y dame algo que ponerme de modo que pueda conseguir trabajo y vestir con dignidad». «Creo que Dios ya contestó esa oración», replicó el comerciante seriamente. «Venga a casa conmigo».
Juntos abrieron el bulto que nosotros habíamos enviado desde Londres con nuestras oraciones amorosas, y allí, justo encima, estaba algo que rara vez llegaba a nuestras manos, un traje completo para hombre. Con frecuencia recibíamos sacos y pantalones sueltos sin pareja, pero casi nunca para combinar como traje. Semanas después recibimos una carta de Macao, con la firma de un hombre que había sido una de las personas más ricas y de mayor influencia antes que los comunistas llegaran al poder y lo despojaran de su hogar, de su dinero y de su familia. En aquella carta se volcaba en agradecimientos por la ropa que había recibido y gracias a la cual había podido adquirir un empleo. Ahora él esperaba ahorrar un poco de dinero a fin de ayudar a su esposa y a su familia a escapar y reunirse con él nuevamente. Él explicó cómo, siendo un prominente budista, había sido despojado de todo lo que tenía y finalmente enviado a la cárcel, pero fue ahí donde llegó a conocer al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor. Lo había perdido todo en este mundo, pero tenía paz y gozo en su corazón, porque era cristiano y nada de lo que el enemigo hiciese podía arrebatarle eso de su corazón. Fueron cartas como esta y el profundo anhelo en mi corazón de ver a mis niños nuevamente lo que me obligó a abandonar las tranquilas y seguras playas de Inglaterra para ir una vez más a compartir los peligros de la gente a quien yo tanto amaba. No pude regresar a la China comunista, pero sí pude ir a Formosa y a Hong Kong, donde muchos de mis seres amados habían escapado. Creía que mi obra había terminado en la Gran Bretaña. Había viajado muchísimo, hablando de los sufrimientos de los cristianos chinos, y ahora quería hablar del evangelismo, una vez más en lugares donde no era fácil ser cristiano. Estaba envejeciendo y sentí que los años que me quedaban tenía que darlos a mi pueblo chino. Cuando llegué, fui objeto de una calurosa bienvenida. Cuán diferente de la primera vez que llegué a la casa de la señora Lawson en Yancheng. Cuánto gozo sentí al ser recibida por los muchos de mis hijos, ahora crecidos y con sus propias familias, pero fieles todavía a su Salvador. Y qué tremenda emoción sentí al ser invitada a una entrevista con la propia señora Chiang Kai-shek y recibir su reconocimiento público por lo que yo había hecho en favor de los niños de China. Las condiciones bajo las cuales vivían muchos nacionalistas chinos me horrorizaron, y los sufrimientos de muchos de los refugiados me partieron el alma. Había mucho trabajo que hacer y yo tenía muy poco con qué realizarlo. Con un pequeño grupo de cristianos comencé una misión en el área de los refugiados en Hong Kong y un orfanato cerca de Taipei, pero no teníamos dinero ni para lo más indispensable. Después me llegaron frecuentes invitaciones de Estados Unidos para ir e informar a los cristianos de este país acerca de la obra, y al final me di cuenta de que esta era la voluntad de Dios para mí. Hubiera preferido permanecer con mis amados y compartir sus carencias, pero era más práctico conseguir ayuda en el norte de América. Las iglesias en muchas partes me permitieron usar sus púlpitos y prometieron hacer algo, de modo que una vez más partí hacia un país extraño, conociendo muy poco de sus costumbres y de su gente, pero desde el primer día me abrieron sus corazones y jamás en mi vida había encontrado auditorios tan receptivos. Una vez más, Dios me demostró que si confiaba en Él, Él me ayudaría, y fue así como la organización conocida como Visión Mundial asumió por fe la responsabilidad de ayudarnos con dinero para el sostén de la misión en Hong Kong y el orfanato cerca de Taipei. Mi corazón está lleno de gratitud con Dios por utilizar una mujer tan insignificante como yo para su gloria y para bendición de su pueblo en la pobre y perseguida China. Fin.